Kat, vos sos la bruja aquí. Sí me considero bruja. Hago hechizos y me han hecho brujería. ¿Sabes qué me parece probable? Yo creo en mi varita de Sailor Moon. Curación, luna, no mentira. No es que yo sea tacaña, es que soy Capricornio. Bueno, pero también podrías dejar de ser tacaña. Pero tú eres un adulto, mi amor. Están estos lugares de mucha problematización, de mucha usurpación de lo que corresponde y se deslava y se blanquea. Muchos de los hechizos tienen que ver con las cosas que necesitan las mujeres. Yo realmente no creo en la astrología, pero me divierte, me entretiene. Se los recomiendo como arma blanca. Catalina, te van a acusar como a las brujas de Etsy. Somos volcanes. Vamos a hablar de brujería, brujería contemporánea, de la evolución o involución en algunos casos, de el concepto de la bruja, la estética de la bruja, su relación con los feminismos, de apropiación y de confusiones también, amigas, porque han pasado cosas. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Somos Volcanes, el podcast de la revista Volcánicas, una revista de periodismo feminista latinoamericano que sobrevive a pesar de la desfinanciación, la avanzada ultraderecha, la violencia digital, el acoso judicial, las viejas demandas civiles millonarias, las nuevas tutelas que nos han estado llegando, etcétera, etcétera. Yo soy Catalina Ruiz Navarro, filósofa, periodista barranquillera, directora y cofundadora de Volcánicas, Escorpio, ascendente Géminis, con la luna en Leo. Se los digo porque ahora uno antes que preguntar el apellido le pregunta a la gente a qué horas naciste y hoy vamos a hablar de eso precisamente. Y me acompaña en este podcast mi amiga, compañera de todas las batallas y tormentas, Ita María. Bueno, yo soy Ita María, economista, editora general de Revista Volcánicas, Piscis, ascendente Virgo y luna en Capricornio. Esto ya lo saben porque lo hemos comentado en otros episodios y opinador en este podcast que se ha vuelto nuestro escampadero y también nuestro remanso de paz en medio de todas esas angustias que comentó Kat y muchas otras que no comentamos acá. Porque aquí hablamos entre amigas, sin guión, como podrán haberse dado cuenta ya, y sin vergüenza también. Entonces, pues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estamos en octubre, mes de las brujas. Kat, vos sos la bruja aquí. Bueno, ambas, pero vos de oficio. Entonces, empecemos hablando de esa relación, ese vínculo entre brujería y feminismo. Pero primero quería preguntarte, ¿te consideras bruja? ¿Haces hechizos? ¿Te guías por las cartas o por el horóscopo y te han hecho brujería? No me extrañaría que me hayan hecho brujería. Yo despierto ahí pasiones positivas y negativas, entonces, quién sabe. Sí me considero bruja, o sea, cuando yo estoy llenando un formulario y ponen religión, yo pongo bruja. Como en el formulario que te hacen médico, yo digo bruja. A veces me ponen como otros, pero yo lo digo en serio. Acá en la casa tocan la puerta testigos de Jehová y preguntan que si pueden predicar acá. Yo les digo no, porque acá somos brujas. Yo lo he asumido como una cosa identitaria. Cuando yo estaba en la universidad yo era muy agnóstica y tenía mucho rechazo a la religión, pensaba que era a todas las prácticas espirituales. Luego entendí que es que la religión cristiana católica tiene una práctica que es muy patriarcal, en donde yo no cabía y que me daba urticaria y yo estaba en contra de eso. Pero luego en el camino me fui encontrando con la brujería, me fui encontrando con que mi abuela también hacía hechizos, echaba las cartas, creía en todo esto. Mi abuela era como campesina de Titiribí, luego fue obrera en fábricas, y entendí también que siento que la brujería es una práctica espiritual que siempre hemos tenido las mujeres, una práctica que ha resistido todo, que ha resistido un genocidio a través de la tradición oral y que tiene muchos espacios que son naturales como a la práctica de mi feminismo. Entonces
finalmente reconocí que sí necesitaba una práctica espiritual para poder tener esperanza, para poder seguir adelante, para poder hacer activismo feminista, y decidí que esa práctica fuera la brujería. Y me han hecho brujería, ¿sabes qué me parece probable? Yo siento que despierto pasiones positivas y negativas y que me parece muy probable. Siento que los seres humanos somos seres del lenguaje, todo lo que hacemos son intervenciones en el lenguaje. Vamos, a veces lo que nos parece más real en esta vida es la plata. La plata son unas convenciones, unos ceros, unos numeritos. No es ya hace mucho rato que ni siquiera es una cosa tangible, y sin embargo es lo que nos parece más real en el mundo contemporáneo. Entonces, en esa medida, yo sí creo que la brujería, que es una práctica espiritual y una intervención en el lenguaje, pues es también real. Eso es lo que es la magia para mí. Sí, y de hecho creo que uno de los puntos que me interesan de esta conversación es cómo definimos la brujería, ¿no? Tú lo estás abordando desde la posibilidad de una religión, pero y también como una práctica espiritual. Yo la entiendo mucho más desde la práctica espiritual, porque creo que la diferencia ahí es el dogmatismo quizás de las religiones, ¿no? Sí, yo no diría que como una religión, diría que como una práctica espiritual, pero en los formularios no dice práctica espiritual, Claro. dice religiones. A mí una cosa de hecho que me gusta de la brujería es que no tiene un dogma único, centralizado, en donde hay una estructura de poder que decide cómo debe interpretarse y que manda verticalmente una lista de en qué cosas hay que creer, sino que es una práctica que además se adapta a las realidades de cada persona, que pienso que es multiforme, que tiene unos límites muy acuosos, que toma sincretismos de todas partes, del catolicismo, de las tradiciones yoruba, de principios de la Wicca, de cosas más antiguas, de prácticas egipcias, bueno, ahí hay de todo. Y que se ha ido formando como muy orgánicamente a lo largo de la vida. Y eso me parece que es una cosa muy bonita, que no tenga unos límites determinados. Bueno, entonces vamos aterrizando la conversación. Vamos a hablar de brujería como práctica espiritual, como conjunto de prácticas, de saberes, de creencias, que buscan, dime si esto es correcto, Ajá. influir en la realidad, eh, no sé, a través del manejo de la palabra, de las energías, quizás. No sé si el objetivo sea influir en la realidad, de pronto es gestionar nuestra experiencia de la realidad. Los seres humanos hemos inventado estas dimensiones espirituales porque vivir es muy hijo de puta. Entonces se necesitan maneras de crear comunidad, de formar esperanza, de entrenar la esperanza, que es un músculo, de hacer sentido del mundo. Y yo pienso que más bien eso es lo que hace la brujería, más que Claro, cambiar, hacer sentido. claro, pero justo cuando digo incidir y tú dices gestionar, creo que va por el mismo lado, porque Ajá. hay una intencionalidad y yo sí creo que en una parte creamos realidades en la medida en que actuamos e incidimos, por supuesto, no por arte de Claro. magia, pero justamente el feminismo también creo que tiene mucho de eso, ¿no? Del poder destruir un relato y construir un nuevo relato. Obviamente teniendo en cuenta, y eso me parece muy importante aterrizarlo en la conversación, teniendo en cuenta las condiciones materiales, la materialidad. O sea, vamos a hablar de la posibilidad de incidir, modificar, transformar sociedades, porque es que eso también hay una apuesta muy clara de transformación de realidades. Desde la materialidad y teniendo un marco de derechos y un marco jurídico y unas vainas que son, pues que son realidad también, ¿no? Inmaterial. Pues toda la configuración de las brujas, vamos a hablar de las brujas de lo que llamamos Occidente. O sea, estas son ideas que venían de la colonia europea. Las brujas siempre habían estado ahí, eso era una cosa más bien normalita, pero hubo un momento de quiebre en el que empezó a llegar el capitalismo. Esto es básicamente lo que dice Silvia Federici en un libro que es fundacional al feminismo contemporáneo, que es El Calibán y la Bruja. Que no ha Ella, pasado un episodio de este que podcast no lo en el que, o mencionemos. sea, la Biblia, amigas, la misa, la Biblia. La verdad sí.
Y entonces ella dice que hay un momento en donde empiezan a perseguir mujeres de forma sistemática. Esto, por ejemplo, coincide cuando la tierra dejó de ser un recurso natural como para que lo explotara cualquier persona y empezó a ser propiedad privada. Y tú entonces empezaron unas relaciones de vasallaje en donde ya la gente, la tierra que trabajaba toda la vida, ahora tenía que pagar para vivir ahí y trabajarla, porque se privatizó todo con la llegada del capitalismo. Con la llegada del capitalismo también se necesitaba un nuevo orden y un nuevo lugar para las mujeres. Necesitaban que estuviéramos encerradas en una casa dando trabajos de cuidados de forma privada para nuestro obrero que iba a salir a la fábrica, pero ya no convenía que estuviéramos haciendo todos estos trabajos en colectivo porque eso daba la oportunidad de que nos organizáramos. Empezó a haber un gran control poblacional porque mira qué interesante, se puso de moda el cuento de que nos íbamos a extinguir por la baja natalidad, entonces la solución era obligar a las mujeres a parir. Me suena conocido, no sé de dónde. Y estamos como que también hubo una medicalización de los partos, se sacaron a las mujeres, a las médicas, pues que eran curanderas y parteras del parto para medicalizar y poner unos hombres ahí que para Federici lo que estaban haciendo era más que nada vigilar y expropiar como el saber de las mujeres, a las viejas que no tenían familia y que andaban por ahí con tiempo para articularse, a las mujeres rebeldes, a las personas queer, a las mujeres trans, a toda la que se saliera del corral de este nuevo orden de lo que tenía que ser una mujer, que era sumisa, calladita y haciendo el trabajo doméstico de forma privada y sometida a la voluntad de un hombre, fue tachada de bruja. Y acá hubo unos asesinatos sistemáticos, públicos, aleccionadores, que Federici dice que tienen números similares a los del Holocausto judío. Fue cuando se empezó a castigar cosas como el aborto. El aborto era como una pena menor antes en Europa, y acá empezaron como a empalar a las mujeres que abortaban para hacerlo como una cosa más aleccionadora. Cuando esta práctica llegó a América, muy importante, se le llamó brujería a todas las prácticas espirituales y religiones locales de las personas indígenas y de las personas negras. Se racializó la persecución porque muchas de las que quemaron en la hoguera eran efectivamente mujeres racializadas que estaban haciendo otro tipo de prácticas, como sus propias prácticas espirituales, y esa Inquisición fue como un aparato gigantesco de misoginia, que estaba ya en su parte tardía, basada en este librejo horrible que es Maelus Maleficarum, el martillo de las brujas, en donde los inquisidores Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum, en donde los inquisidores hicieron como su manual. Es un manual además muy perverso porque es medio porno, tiene unas cosas muy misóginas, muy parecidas a lo que dice la cultura incel hoy en día. Las mujeres solo eran interesadas, que querían hacerle daño a los hombres, desaparecerles el pito, hacerlos impotentes, sacarles el dinero. O sea, en verdad es una cosa muy, muy, muy parecida, para que vean que esto se va reencauchando. Y con esto, bueno, este era el manual con que justificaban toda la tortura y los asesinatos. ¿Me falta algo de este resumen? No, yo creo que está perfecto para empezar a linkear, porque además también mencionaste la estigmatización de ciertas prácticas y sobre todo de ciertas cosmovisiones y prácticas ancestrales y espirituales como brujería y todo lo que devino de eso. Luego, cómo llega eso o cómo entra la idea de la bruja como símbolo también a las genealogías feministas. Quizás valdría la pena hablar un poquito de eso, ¿no? Desde esa persecución hacia una reivindicación de todo lo que implicaba y todo lo que significaba la bruja.
¿Sabes qué pienso yo que, bueno, primero que todo que hay una cosa que resurge en los años 20, hay un montón de religiones ocultistas, bueno, prácticas espirituales, cultos, como quieran, de teología, había mucho, se creía mucho en el espiritismo, estas cartas, por ejemplo, son el tarot de Aleister Crowley, que era un brujo, pero que era parte como de las vanguardias. Estéticas, artísticas, literarias, incluso musicales de cierto momento. Y la gente de verdad creía en el espiritismo. Estoy hablando, por supuesto, como de una tradición blanca, porque paralelo a esto, todas las prácticas indígenas a las que se les decía brujería, todas las prácticas yoruba, todo esto seguía sucediendo en paralelo. En los 70s hay una reconexión con un montón de prácticas espirituales que ponían a la naturaleza en el centro. Hay un resurgimiento muy importante de las prácticas Wicca, como en medio del hipismo y de todas las revoluciones sociales. Hay un tarot muy famoso que tengo por ahí, que es el tarot de las mujeres, que es redondo, basado como en todas esas prácticas hippies setenteras. Luego, yo creo que a partir de los 90 hay un reclamar esa bruja ya no como algo negativo, sino como algo cool, que las chicas pudieran aspirar a ser. Y creo que luego en internet, por ahí en los 2000 y picos, empezó a crearse una cultura muy fuerte alrededor de la astrología, y de pues otras prácticas de brujería que empezaron finalmente a poderse compartir, porque como esto no estaba en libros, a veces el acceso era muy difícil. O sea, yo cuando estaba en el colegio y quería encontrar cómo hacer un hechizo, eso no estaba en la biblioteca del colegio, pero ahora sí está en internet. Y hay una cosa que quiero señalar, por ejemplo, este libreco gigante, es una enciclopedia con más de 5000 hechizos, y tiene una cosa muy interesante, y es que muchos de los hechizos tienen que ver con las cosas que necesitan las mujeres. Son hechizos para el matrimonio y para el divorcio, para castigar a tu violador, para concebir, para tener un parto seguro, para tener un aborto, para cuidar tu casa, para protegerte, belleza, juventud. Miren que todos son temas que son los temas de la experiencia de la feminidad a través de los siglos. Yo siento que antes de ir a tu coach, tú ibas donde tu bruja, donde tu tarotista, le decías tengo un problema, te ponían las cartas, tenías esta conversación, le dabas un curso a tu vida. Yo creo que eso sigue vivo. Se ha banalizado, todo se banaliza, pues así es el capitalismo, pero también me parece que le ha dado un lenguaje a mucha gente que necesitaba un refugio y un lenguaje que no lo encontraba. ¿Qué opinas tú? Yo creo que sí, justamente yo creo que este resurgir o este nuevo boom que hay de la brujería en redes sociales y en nuevas generaciones y en varios ámbitos feministas tiene mucho que ver con esa pérdida generacional de credibilidad en las religiones, ¿no? Y con ese vacío en la espiritualidad que deja esa pérdida de credibilidad, porque claro, las religiones dominantes, como bien lo has dicho, son mayoritariamente patriarcales, y la gente necesita creer en algo, ¿no? Y necesita aferrarse a algo para suplir ese vacío. Y en esa ausencia aparecen estas conversaciones, aparece también en simultánea la que se ha llamado la cuarta ola del feminismo, con mucha nueva simbología, con mensajes que llegan en otros formatos, y muchos de esos formatos tienen que ver con estas formas, ¿no? La astrología, por ejemplo, fue o ha sido una de esas formas en la que muchas chicas jóvenes han encontrado un lenguaje. Yo tengo mis reparos ahí y los voy a empezar a ir tirando para que los conversemos. Sí, creo en muchas cosas, claro que sí, y siempre digo que soy Piscis y siempre recuerdo mi ascendente y mi luna, pero
no lo hago con una certeza de que esto determine quién soy y me parece muy problemático que mucha gente sí se aferre a esto para excusar sus conductas y sus comportamientos de mierda. ¿Sabes? Es como, ay, es que soy, no sé, soy muy dramática porque soy cáncer, qué sé yo. No, amiga, hazte cargo. Esto por el lado simplemente de la astrología, por el lado de la brujería también creo que hay una apropiación muy problemática de los feminismos blancos, de prácticas que tienen un origen en los saberes ancestrales, De pues acuerdo. racializados y estigmatizados, ¿no? Cuando, cuando hay este nuevo boom y salimos a las calles o a las redes y vemos la frase somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, es problemático y muchas la hemos usado pues porque se vuelve algo muy identitario, ¿no? Y tiene algo de sentido. Muchas de nuestras abuelas sí mantenían ciertas prácticas, nuestras abuelas que vienen de pueblos, Ujú. eh, que todavía tenemos muchas de nosotras, la ruda, el uso de las hierbas, eh, ciertos rituales para protegerse, la manillita roja que nos ponen desde bebés en la muñeca, etcétera, etcétera, creencias, el mal de ojo, varias cosas, pero en términos estructurales, en términos macro, amigas, nuestras abuelas blancas o las abuelas blancas o las mujeres blancas de esa generación eran las que estigmatizaban a quienes realmente ejercían y sostenían estas prácticas a través de la oralidad, eran las que mandaban a quemar a las brujas, perdón, con el respeto de las abuelas. Entonces no somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, muchas de esas abuelas eran las que mandaban a quemar a las brujas. Yo creo que ahí hay unas conversaciones de blanquitud, de apropiación o de la reducción de lo identitario a una caricatura, que es a donde yo creo que se está yendo esto. Y otra vaina que me parece muy problemática con todo esto es el terfismo. El terfismo se ha apropiado de los símbolos de las brujas, creo que no conozco ninguna TERF que no lea las cartas, bueno, que no salgan a marchar disfrazadas de brujas, que de hecho cuestionen y critiquen que haya feministas vestidas de colores con glitter en las movilizaciones, ¿no? Entonces, creo que hay como en todo mucho por problematizar y que se ha ido en ciertos lugares a algo muy burlesco. Pero yo quiero que lo cojamos como punto por punto porque ahí van muchas cosas a la vez. Eh, lo primero que tiene que ver con la apropiación me parece que es muy importante que uno entienda cuál es el lugar de poder que tiene en el mundo con respecto a los demás. Y hay una cosa que pasa mucho y es que, bueno, es algo que ha pasado con el yoga, que cuando tiene una comercialización desde una persona blanca, todo el mundo lo cree, se siente inofensivo, esta persona extrae este saber de alguien más, habiendo corrientes de brujería que también han sido blancas o que pueden salir de la misma tradición, o sea, uno puede seguramente mirar hacia el pasado y encontrar respetuosamente una tradición dentro de la que uno puede inscribirse sin hacer apropiación. Hay también una cosa cierta y es que, digamos que había las mujeres que se alineaban, que eran las beatas, que se alineaban con las creencias patriarcales católicas. Hay formas de interpretar el catolicismo. Está también Sor Juana Inés de la Cruz. Ojo ahí que no todo lo que era católica beata era una ultraconservadora. Allá había muchas cosas interesantes. Pero sí es cierto que muchas de las beatas que se pegaban a esa interpretación más patriarcal de la religión recibían unos beneficios del patriarcado y se ponían bien culeras, la verdad. Y también es cierto que muchas de las mujeres rebeldes en todos los estratos sociales, porque también pasaba la niña rica rebelde que quería ser poliamorosa, muchas de esas encontraban una acogida y una conexión con la brujería. La brujería también era uno de los pocos momentos en donde, por ejemplo, la colonia en América Latina, las ricas, las indígenas y las negras podían estar
estar en el mismo espacio. Era usualmente cuando iban al mercado y llegaban donde la curandera a buscar unos hechizos a escondidas. Eran de los poquitos espacios de articulación. Y siento que es cierto, o sea, creo que, por ejemplo, yo después de estudiar mucho la santería en Cuba, una cosa llevó a otra y terminé haciéndome una iniciación en santería, por supuesto, con un babalao pidiéndole permiso a Orula, que es a quien uno le tiene que preguntar esto, pero yo no daría nunca clases de santería ni cobraría por eso porque siento que no me corresponde lucrar de una tradición que de la que yo respeto y habito, pero de la que yo siento que no me corresponde lucrarme, y creo que esas son preguntas que uno se tiene que estar haciendo. Hay mucha apropiación, la apropiación es una falta de respeto, y creo que se da muy fácil, se da de forma muy casual en el turismo, en toda esta área del wellness y del bienestar, y con eso quiero conectar con el otro problema que tú estabas mencionando, que es el que me parece a mí más grave, que es algo que se llama en inglés cultural spiritual bypassing. Ojalá tuviéramos ya un término en español para esto, pero es coger estas prácticas espirituales, la meditación, el yoga, el candomblé, la santería, la ayahuasca, el peyote, no sé, todas estas prácticas, depolitizarlas totalmente. Uno, blanquearlas. Dos, y empezarlas a utilizar para evadirte del mundo alrededor. Entonces, no es que cometí un error, es que es Mercurio retrógrado. ¿Qué estoy haciendo yo ahí con Mercurio retrógrado? En vez de usarlo como una figura para entender algo, lo estoy usando como excusa. No es que yo sea tacaña, es que soy Capricornio. Bueno, pero también podrías dejar de ser tacaña. Podrías decidir ir contra tu impulso natural de tacañez y decidir ser de otra manera porque eres un ser humano racional, pensante, adulto, responsable. Esto me sirve para explicar de dónde viene tu impulso, pero tú eres un adulto, mi amor. O digamos que un ejemplo que me encanta por lo bueno que es, ejemplifica ese spiritual bypassing, lo hace Ezra Klein. Ezra Klein es un opinador gringo que tiene un podcast en el New York Times y es un tecnocentrista de esos que conocemos y que gustan tanto. Y estaba teniendo una conversación con Ta-Nehisi Coates, que es un escritor negro, antirracista, estadounidense, sobre lo malo que le está yendo a los demócratas. Bueno, es que los demócratas no sirven ni para estorbar porque se quitan. Y entonces Ezra Klein decía que había que llegar a un centro, que de pronto no íbamos a estar de acuerdo con todo, pero digamos casi que él propone más adelante la idea de que se necesitan demócratas pro vida. Y Ta-Nehisi Coates le dice, no, es que esta violencia que estamos viviendo ahora, tú la estás sintiendo por primera vez porque tú eres blanco. Pues yo la he sentido toda la vida. A Martin Luther King lo mataron por estar hablando del amor. O sea, entiende que esta violencia es de toda la vida, y estamos luchando a pesar de que tengamos las de perder. Y entonces en ese momento, en vez de como continuar la conversación y decir, verga, la estoy cagando, entiendo desde dónde me estás hablando tú, que es un lugar en el que yo nunca me imaginé estar. Ezra Klein le saca una meditación budista y repite la meditación budista, lo hace sobre él, y es muy evidente que la meditación budista no la usa para entender la realidad, sino para desconectarse y calmarse, calmar su sistema nervioso y desconectarse de lo que está pasando afuera, que es tan terrible. Y creo que o lo mismo con la manifestación, es que yo lo merezco. Bueno, de pronto no lo mereces, de pronto es un privilegio. Es que yo voy a manifestar que pase. Pues chévere, tener una mentalidad que vaya positiva hacia que algo suceda. Definitivamente eso ayuda más de lo que entorpece llegar hacia algún lugar, pero no fue tu manifestación, bebé, lo que te consiguió un departamento lujoso en París. Fue el capitalismo y el privilegio de clase, porque yo, por más que manifieste, no sé, un yate gigantesco para el Caribe, pues no, bebé, no me va a alcanzar la manifestación para sacar eso. Sí, profe, levante la mano.
Eh, Es que hiciste muchas ofensiones juntas. yo sé, es que tengo muchas acumuladas y nunca nos da el tiempo. Eh, y claro, me faltó decir esto, como muchos influencers se han aprovechado y se han apropiado y están lucrando y capitalizando eh, esta situación, ¿no? Por un lado, unas prácticas que tienen una historia de estigmatización, que si las está haciendo una mujer racializada en la calle, posiblemente barato la multen, o posiblemente la agredan, mínimo verbalmente. Pero tú lo haces desde tus redes sociales y además lucras con todo el privilegio de clase de raza, protegiéndote. Eso, por ejemplo, me descoloca mucho con el tema del tarot, con el tema de la astrología. Yo realmente, confesión, yo realmente no creo en la astrología, pero me divierte, me entretiene. Me dejo llevar, pero yo no voy a trazar mi vida por lo que me diga ni un horóscopo ni una carta, ¿no? Pero sí creo que están estos lugares de mucha problematización, de mucha usurpación de lo que corresponde y se deslava y se blanquea. Y esto sí lo veo mucho en influencers, que además hacen imperios en torno a lo Sí. que son prácticas espirituales que le pueden haber llegado a costar la vida a personas racializadas. Hay que decir que en el 2018 quemaron viva a una mujer en Antioquia por acusarla de bruja. Y que me parece importante decirlo porque a veces hablamos de las ejecuciones de las brujas como si fuera algo que pasó y superamos porque ahora somos hiperracionales, pero hay muchos lugares en África donde a las mujeres las tachan de brujas y las aíslan de la sociedad, las castigan, las queman, las matan. Y esos lugares no son lugares lejanos, sino que también, o sea, en Colombia, eso está pasando en este momento también, que eso creo que es algo que no podemos dejar de Sí, decir. de hecho, hablemos de lo que pasó también en Medellín hace unos días. Se hizo una feria para conmemorar los 50 años del primer Congreso de Brujería que se había hecho en Medellín. Y esta feria de brujería no me acuerdo cómo se llamó, Feria Popular de Brujería, tenía tenía varias actividades que muchas de ellas no deberían enmarcarse en la brujería. Pero entonces esto que detonó, pues la camandulería conservadora se alborotó y salió escandalizada, que cómo era posible que se celebrara esto. Y eso denota todavía un conservadurismo y un rechazo y un estigma frente a las prácticas espirituales que no se enmarquen en las religiones tradicionales y en los dogmas de esas religiones. Eso por un lado, todo mal. Y por el otro lado, también hubo unos cuestionamientos y unas críticas. Por ahí la escritora Beria Vidal puso unos trinos que me parecieron muy pertinentes, y varias personas se pronunciaron, porque por ejemplo, traer la partería, que es un conocimiento ancestral y es una práctica medicinal, que si fuera blanca sería llamada ciencia, eh, pues no cabe en esto, ¿no? Y entonces me parece que hubo como unos momentos ahí de mucha confusión que nos sumaron y que reestigmatizaron varias de estas prácticas. Y por el otro lado está todo esto de llevar a donde ya se ha llevado la conversación en redes sociales, que es prácticamente al meme, ¿no? Pues, a ver, todo es susceptible de volverse un meme en el 2025. Entonces siento que ahí no hay una escapatoria tan fácil. Yo no estaría a favor de una delimitación cerrada y minuciosa de que sí que no es brujería, de pronto hay alguna partera que exista que junte su práctica con prácticas espirituales y se identifique dentro de una práctica así. Yo no lo sé, no lo puedo decir desde afuera. Entiendo por qué estratégicamente es malo, porque se está tratando de reivindicar la partería, y acá de las dos la más estigmatizada es bruja, pero muchas de las prácticas tradicionales de la brujería tenían que ver con medicina tradicional, entonces esa línea sí
siempre ha estado como acuosa, que a mí me parece que es una cosa buena. Si ninguna de las dos cosas estuvieran estigmatizadas, no tendríamos que vernos obligadas a hacer una minuciosa separación, porque la separación la estamos haciendo porque hay un estigma. Y creo sobre todo que uno tiene que preguntarse, ¿esto que yo estoy haciendo tiene un sentido político? ¿Me moviliza? ¿Me conecta con el mundo, con la comunidad? ¿O me excusa, me desconecta, me encierra en lo privado, me encierra en lo único que, en mí, lo que a mí me importa, yo, y me aleja de construir una comunidad? Y lo que puede llegar a estar pasando, en mi caso, es que así como las religiones están teniendo estas crisis, si es el desencanto de esas instituciones religiosas lo que está llevando a tantas personas a buscar sentido en la astrología y en otras prácticas esotéricas y en otras creencias y en otras prácticas espirituales, pues esa instrumentalización, esa descontextualización cultural, esa mercantilización de lo sagrado y esa falta como de también límite ético y de responsabilidad, sobre todo de muchas influencers en redes sociales, es lo que pues quizás puede estar generando como esta nueva crisis, esta nueva ruptura o esa, no sé, zona gris frente a las nuevas espiritualidades. Y obviamente lo que has mencionado sobre el bypassing de las espiritualidades cuando esto se vuelve mercantilizable, ¿no? Pero quiero decir que esto no es un fenómeno privativo de las nuevas espiritualidades como las estamos llamando, que en verdad son muy viejas porque la teología es más vieja que la religión católica. Perdón, Pero digamos que sí, alternativas a lo hegemónico. digamos, yo diría minoritarias, no en términos de números, sino en términos de que hay un hegemónico y hay algo minoritario. Digamos Eh, contrahegemónico. Va, pero también hay influencers lucrando leyendo el rosario por TikTok, Es y verdad. ofreciendo bendiciones y empaquetando agua bendita que puedes comprar en Mercado Libre, y el cura que está cobrando la mordida para hacer el matrimonio en yo no sé dónde y bendecir si sé más. Es verdad. Está todo este movimiento de las religiones evangélicas, de la abundancia, que son uber neoliberales. De hecho, la CIA, cuando la teología de la liberación se estaba esparciendo por América Latina, la CIA le metió plata a todos esos evangelismos que creen que si yo soy bueno, Dios me dará plata porque yo fui bueno, y si a él no le da plata es porque debe ser malo, que es la base de mucha de la crueldad de antiderechos que estamos viendo hoy en día. O sea, lo que yo quiero decir es que esto no es simplemente una cosa que sucede con las prácticas espirituales no hegemónicas, sucede con todas las prácticas espirituales en el capitalismo. El catolicismo se puede despolitizar enseguida si los principales valores del catolicismo son fe, esperanza y caridad. Tendrías que ser de izquierda si eres católico, pero no, puedes despolitizarlo si quieres y te conviene. Y eso también pasa con la brujería, ¿no? O sea, y creo que también que es importante separar que esta cosa exista y que haya muchas personas que la practiquen mal y sin una distancia crítica. Yo pienso que con eso no se debería simplemente descartar y estigmatizar todo lo demás. Hay unas brujas que son de mis brujas favoritas de la historia, que son las witch, W.I.T.C.H. Que son ellas. Which quiere decir Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, es decir, la conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Y ellas así organizaban protesta social. En los 70s, 80s eran grupos de protesta desarticulados, anónimos, descentralizados, y hacían por ejemplo, es una protesta que hicieron afuera de Wall Street. Se pusieron a cantar, a hacer hechizos, todas vestidas de negro, y les pegaron un susto a todos los yuppies que estaban ahí adentro, y durante muchos años hicieron acciones públicas, performances, manifiestos políticos, y utilizaron toda esta tradición simbólica de la brujería para hacer arte y hacer protesta social. Eso espectacular. Si de eso vamos a hablar, me encanta. Pero si vamos a usar la brujería para hacernos excusas y desconectarnos, y bueno, también quiero hablar, pero
ahorita, de cómo también ahí hay unos pipelines a las creencias antiderechos, pero en un Dale. momentito. No, ¿De una? entrémosle de una. Bueno, Sí, no, yo solo quería cerrar un poquito esa partecita de crítica y reflexión que le tenemos al tema, porque sí creo que es un tema de tener cuidado. Yo creo en este momento mucho en la espiritualidad personalizada, ¿no? En una fe sin dogma en la que cada quien construye su propio sistema de creencias. Y eso es lo que está pasando, pero vale la pena, en este caso, con estas prácticas, no dejar, no dejar que se pierda la contextualización cultural de dónde estamos tomando, de dónde viene, qué significa esto que estamos haciendo, de esto que estamos abrazando, o en lo que estamos, sobre todo en lo que estamos creyendo, ¿no? Eso me parece interesante. Y otra cosa que me parece que traza como una línea es en lo comunitario, que tú lo mencionabas ahora, sí. de estos rituales, ¿no? La brujería o estas creencias o estas prácticas espirituales como forma de crear comunidad, de conectar con esto en lo que se cree sin replicar jerarquías patriarcales, y hay también una vinculación, una reconexión con la naturaleza en este momento de tanta desconexión. Ahora, por favor, hablemos de inteligencia artificial. Sí. No puedo no dejar de quejarme. Soy el abuelo Simpson gritándole a la nube con todo lo que tiene que ver con inteligencia A la nube artificial. de datos. A la nube, a la real nube. Con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y emociones. Estoy muy a favor del uso de la inteligencia artificial para asuntos meramente técnicos de datos, pero no a la tecnoespiritualidad tampoco, por favor. Hay gente creando cultos y creyendo en la inteligencia artificial como un ser superior. Por Dios. Bueno, yo además también quiero decir que uno también tiene que despatriarcalizar las prácticas de la brujería, o sea, el tarot puede tener una lectura patriarcal si uno quiere, o lo puede reinterpretar y ver de otra manera. En el tarot se habla de esencias masculinas y femeninas, y uno puede empezar a deconstruir eso, entender qué significa. Ahora que hablas de la tecnoespiritualidad, les quiero mostrar este tarot de una artista plástica espectacular que es Susanne Treinster, que hace un tarot con los desarrollos tecnológicos de los 2000. Mira, por ejemplo, el mundo es una carta de Google. Esto, por supuesto, es arte de protesta, que sea un 5 de espadas para las que saben que pone a Google en un muy mal lugar en realidad. Entonces hay feministas, artistas pensando sobre estas tecnoespiritualidades. Hay también feministas pensando en cómo despatriarcalizar otras formas de práctica espiritual no hegemónica. Por ejemplo, acá está Pauline Hutundi, en este libro de filosofía africana, y en otro que tengo por acá, acá está, de cómo despatriarcalizar el candomblé, y hace una reflexión sobre la figura de Shu Elegua, que además es mi orisha, y cómo se masculinizó en la misma práctica. O sea, la crítica feminista tiene que estar, yo creo que en todas partes. Y antes de hablar salgo de inteligencia artificial. Yo sé que hay mucha gente diciéndole a ChatGPT que les interprete el tarot, pero ahorita decía una espiritualidad personalizada. A mí no me gusta porque porque personalizada es como customized, pero puede entenderse como individual. Y pienso que de nada sirve la espiritualidad si es para desconectarnos del mundo, de la comunidad y de las otras personas. De acuerdísimo. Por eso enfatizaba en la importancia de no perder lo colectivo y el ritual comunitario, ¿no? Como la búsqueda también de estas nuevas espiritualidades como forma de crear comunidad. Cuando me refiero a lo personalizado, es cada quien construye su propio sistema de creencias, ¿sabes? Ya no tenemos estas imposiciones religiosas que teníamos años o generaciones atrás.
Pero lo que te iba a decir por ejemplo, no le digan a ChatGPT que les interprete las cartas porque se están perdiendo de lo importante de que alguien les eche las cartas, y es que ese es alguien sea un ser humano con vida, experiencias, que le hayan pasado cosas, que le hayan echado esas cartas a otras personas y necesitan a una persona. Esto es un tip para que se busquen buenas tarotistas. La tarotista va a ser una intermediaria entre ti y ti misma. O sea, esas cartas sirven como de ayuda para que guiarte y llevarte a pensar ciertas cosas que tienes que reflexionar y otras maneras de ver el mundo al problema que te estás enfrentando. Necesitas a una persona que conozca muy bien el tarot, pero que también sea empática, que tenga imaginación para que te pueda dar a partir de estas cartas una historia que te haga sentido, pero sobre todo que te sirva para la vida. Y si esa tarotista con sus sentimientos y experiencias no está ahí puesta al servicio de cómo interpreto esto para que a esta persona le sirva, no estás haciendo ni mierda. Entonces, ChatGPT no te puede dar eso. Y por eso es que es tan importante ir a rebotar estos problemas con un ser humano. El tarot es un compendio de 78 experiencias humanas que se repiten y se han repetido a lo largo de los signos y de los siglos, y que han quedado ahí consignadas, pues porque hay gente que aprendió de la misma mierda que estamos repitiendo una y otra vez. ChatGPT eso no lo entiende, no lo sabe, no te conecta con una comunidad. Entonces se pierde todo el propósito ahí. No, no, es que me parece absolutamente delirante. Las voy a invitar a que lean un artículo que publicamos de Laura Marajowski, que se llama De la adicción social a los chatbots a una nueva tecnoespiritualidad, donde profundizamos en este problema, que es la idea y los cultos que se están creando realmente en torno a un chat GPT o a una inteligencia artificial todopoderosa, ¿no? Se está creando una especie de roboteísmo donde este ente no humano es un guía espiritual o es un mesías, ¿no? Y pues creo que ya se ha evidenciado muchísimo el problema de poner en la inteligencia artificial eh, atributos humanos. Ahora imagínate el problema que se viene cuando se les está poniendo atributos sobrehumanos ya a nivel de deidad. Pero además de eso, para el otro lado también hay otros peligros, porque dentro de estas prácticas de lo que llamamos brujería, que es muy variopinto, muy grande, inmenso, también hay unas prácticas que son anticientíficas. Pero tú me vas a decir, Catalina, pero toda la brujería es anticientífica. No, 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 no. Uno puede tener una práctica espiritual y saber que pues, las prácticas espirituales no se rigen por las leyes de la ciencia ni por el método científico, tienen que ver con las emociones, con la conexión, con lo simbólico, con lo semántico, con la interpretación que hacemos del mundo. Eso se puede tener en paralelo con una fe a los avances de la ciencia. Siento que por muchos caminos de la brujería te dicen todo debe ser natural, 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 y de repente no le pusiste vacunas a tu hijo porque todo debe ser natural y que no queremos sustancias. Todo está permeado por cosas contaminadas en el mundo en el que vivimos hoy en día. Es inevitable, hay una ansiedad con eso que se está instrumentalizando para hacer unos retrocesos muy grandes, como esto, que es alejarse de los avances científicos como las vacunas, como las posibilidades de que salven tu vida pariendo, teniendo los aparatos que necesitas en un hospital, como un montón de cosas de los avances científicos como la quimioterapia, que hay gente que dice no me voy a hacer quimioterapia porque voy a estar tomando estas agüitas. Esas agüitas son un ritual que va a ser importante para sobrellevar una enfermedad, pero la cura tiene que estar en la medicina. Por ejemplo, yo toqué ahora ponerme el refuerzo de sarampión porque en México hay una epidemia de sarampión por culpa de los gringos y probablemente muchos mexicanos que no se han querido vacunar.
Entonces, así como una estampita de la Virgen no te va a librar del COVID, ni el pensamiento positivo, ni hacer una limpia de la casa te va a proteger de ciertas cosas si no te estás protegiendo con la medicina. Y ahí hay una cosa muy peligrosa, yo digo mucho en mi libro sobre maternidad deseada, maternidad feminista, que cuando nos dicen que algo es natural y que debemos darle prelación o más prioridad a lo natural, siempre hay que sospechar, porque eso natural no es tan natural como parece y siempre termina siendo un discurso del patriarcado que va en nuestro detrimento, entonces eso también hay que estar muy alertas. Esto es un campo minado, mejor dicho. ¿Sabes algo? Yo personalmente me he alejado de muchos espacios donde me siento, o sea, siento que la vaina se está concentrando mucho en solamente estas prácticas como rituales de autocuidado y de bienestar. Sí. Claro que por supuesto que yo hago el saumerio en mi casa y claro que por supuesto que en todos mis cumpleaños y el 31 de diciembre hago absolutamente todos los rituales que haya que hacer y claro que creo en visualizar y en crear estos escenarios futuros. Creo en el poder que tenemos de crear el futuro. Si no, no seríamos feministas. Claro. Pero de nuevo vuelvo a lo que decía al principio y es que hay que enraizar y enlazar esto con la materialidad, ¿no? No se puede dejar de lado lo que está pasando en términos de derechos humanos, no se puede dejar de lado el contexto real de las personas, ¿no? No por arte de magia, no por manifestar, que manifestar es lo mismo que rezar más o menos, pero en distintos formatos, creo yo. Por Sí. favor, quiero que pase esto, por favor, no quiero que pase esto. Bueno, o sea, me subo al avión y yo también rezo cuando tiembla un poquito. Pero creo que en muchos lugares está ocupando mucho más espacio el reconectar con lo natural y con estas prácticas que me parece que está mal, de nuevo, también lo hago. Pero cuando se queda solo en esto, es bueno, ¿y cómo accionamos por el otro lado, ¿no? Los antiderechos están avanzando jurídicamente, materialmente, en lo político, en lo social, en lo cultural. ¿Sabes? Con aceiticos y con hierbitas solamente pues no nos estamos protegiendo. No digo que no los usemos, los usamos y me calma y me echo mis aceites esenciales y me relajo. Pero creo que, no sé, yo me ubico en un lugar quizás más central a la conversación, donde esto me funciona, pero no es únicamente donde deposito todas mis creencias o toda mi fe o tampoco toda mi voluntad, ¿no? Ahora yo en defensa de los aceiticos, el aceitico te puede tranquilizar. No, a ver, los aceiticos, a mí no me importa si la de tus aceiticos no es aceiticos, es inofensivo, pero hay que tener claro que lo que a mí me parece que nos tiene para darnos estas prácticas espirituales, las prácticas que vienen de la brujería, la gramática de los hechizos, que es una cosa como de equivalencias, la idea de que, esta idea tan poderosa de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, es lo que nos tiene que dar es una concepción metafísica revolucionaria, porque la revolución arranca en la concepción que nosotros tenemos del mundo. Si yo pienso que como es arriba o es abajo, yo tengo que poner en cuestionamiento la explotación, tengo que poner en cuestionamiento la desigualdad. Si no estoy haciendo eso, pues no estoy entendiendo ni mierda de qué significa esa que es una máxima clásica de brujería. Las revoluciones comienzan con el pensamiento, comienzan con cómo creemos que existe el mundo. Por ejemplo, el valor que nosotros le damos al dinero en las sociedades contemporáneas es un valor totalmente metafísico porque el dinero es un intangible. Y pensar en contra del capitalismo requiere una revolución metafísica. La brujería sirve para esa revolución metafísica, pero eso es lo que a mí me interesa. No me importan los aceites. Si necesitas el aceite o no necesitas el aceite, mira, yo no necesito el aceite y si estoy estresada porque hay un genocidio, no creo que un aceite de lavanda
me vaya a calmar. Y si me calma y me desconecta de eso, pues quizás es nocivo el aceite de lavanda. Pero si esto que yo estoy haciendo me ayuda a pensar lo más importante que existe en el mundo es la vida, esta vida que me permitió leer este aceite de lavanda y por eso hay que estar en contra del genocidio. Pienso que eso sí es productivo, pero creo que, mejor dicho, el llamado que yo tengo aquí es a una revolución metafísica también, que vaya más allá de lo cosmético, comercializable, comodificable de la brujería, y que sea una reflexión más seria y más profunda. Claro, yo me estoy refiriendo concretamente también a no solo espacios, también a toda esa, a todo este mercado de los retiros espirituales. Donde, claro, donde la vaina se queda en eso, ¿no? En yo. Hagamos una sesión Sí. de yoga para yo relajarme. Hagamos los aceiticos esenciales para yo tranquilizarme. Hagamos, que está bien, pues, todo bien, hazlo en tu Pero casa, ese donde quieras. yoísmo es Claro, capitalista. O pero entonces, sea, claro, ahí es donde falta, donde hace falta la creación de comunidad, la conexión con la raíz cultural de todas esas prácticas, para qué existen, para qué se crearon, qué buscan, esa búsqueda metafísica, esta cosmovisión que me dice, a qué le apunta, en qué estoy creyendo, o sea, estamos llenando vacíos espirituales con pañitos autoindulgentes y no con unas, no sé, con unas creencias que le apunten a ese futuro colectivo mejor, creo. Creo, mira, hay que hablar de la plataforma Creo. Hay algo muy interesante también pasando con muchas organizaciones que tienen estas conversaciones y organizaciones basadas en la fe también. Hay que decir que hay liderazgos y activistas también que están mucho más avanzadas y adentradas en esta conversación que se reúnen en esta plataforma que se llama Creo. Existen también las católicas por el derecho a decidir, o sea, digo mucho la palabra creo que están pasando cosas muy, muy interesantes en estas revoluciones de la espiritualidad. pero es cuando son revoluciones. O sea, Claro, claro. Cuando creo no que es el retiro espiritual para irme a hacer yoga con mis amigas millonarias en un paraje paradisiaco, uniformadas con la marca de fulanita de tal, sí. creo. Y miren que muchas veces a propósito para poder marketear esos espacios, en esos espacios no se habla de política. Le arruino yo el retiro espiritual a alguien si llego diciendo soy de izquierda bajo el patriarcado, bajo el capitalismo. Si eso pasa en tu retiro espiritual, si no puedes decir abajo el capital sin que sea un disruptivo. Creo que lo que estás teniendo es una práctica espiritual neoliberal. Walter Benjamin decía que el capitalismo es como una religión que absorbe otras religiones y que requiere que tengamos esta creencia metafísica de la grandeza e importancia del capital por encima de la vida. Y esto, o sea, esta definición, ahí caben millones de prácticas espirituales muy fáciles y yo pienso que ahí es donde tenemos que estar, que ser alertas, o sea, espiritualidad para despertar, no para dormir. Y no todo es para que yo esté más relajada y más cómoda. Hay circunstancias en la vida en donde la comodidad es un privilegio inmenso y hay que reflexionar sobre eso. Absolutamente, yo creo que podemos ir concluyendo esta, Sí, esta, esta conversación en la importancia de que estas prácticas espirituales sigan estando completamente politizadas. La despolitización, creo, de la espiritualidad es el problema, ¿no? Todo lo que señalamos ahí como ruidoso, como problemático, como blanqueado, como apropiación, pues creo que está muy atravesado por esa despolitización también. sí, Entonces, la espiritualidad puede ser una herramienta de transformación social, lo ha sido, de hecho, y qué bueno que volvamos a tener estas conversaciones. Yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas de conversación en este momento de tanta desconexión, deshumanización, de tantas faltas de certeza, o sea, esas crisis de fe
van a seguir existiendo. Entonces, qué chévere que tengamos estas conversaciones de pronto con algunos puntos en común, así no creamos en lo mismo, así creamos en distintas medidas en ciertas cosas. Creo que Baby Cat de 16 años pensaba que lo malo era la práctica espiritual, que la práctica espiritual estaba opuesta a la ciencia. Muchos años después no pienso lo mismo, pienso que son necesarias, que son importantes, que hay que darle su justo lugar en la vida. No creer que son más ni que son menos de lo que son. Y que hay que tener una mirada crítica, porque a veces, por ejemplo, también, la práctica ancestral. La práctica ancestral también necesita una mirada crítica. Y porque se cuela en todas partes. Pero nada, entonces, si tú necesitas que te digan Sol, Luna y Ascendente antes de acercarte a alguien, te entiendo, amiga, porque además la gente te dice mucho cuando dice, o díganme si no, ¿qué más Luna en Capricornio que está diciendo que no cree en el horóscopo? Contéstenmelo en comentarios. Claro, bueno, no, todo bien, a quien a quien le sirva, que lo coja. Pero sí me parece muy problemático cuando se vuelve ya, o sea, tengo una persona en mi vida que todo el tiempo que no puede tener una conversación sin traer a colación su carta astral para justificar y direccionar todo su actuar. Eso también merece una mirada crítica y está pasando muchísimo. Me tiene hasta aquí, ya. Y yo creo que es importante creer en algo, por supuesto, entonces también agregaría que creo a todas nuestras prácticas espirituales, yo le agregaría el creo en los derechos humanos. ¿Tú qué le agregarías, Kat? Creo que creer en los derechos humanos es una postura metafísica en sí Mira. misma. Pues sí, hay que creer que la igualdad es posible, hay que creer que no hay diferencias fundamentales entre las personas que emanan de un dios o de algo así, sino que todos somos iguales. Eso yo pienso que es la idea que está atrás de la creencia en los derechos humanos. Estoy de acuerdo con eso. Recomendados. Tenemos bibliografía. Yo tengo un recomendado muy chévere para este mes. Es una lectura de ficción de una autora paisa que conocí en la Feria del Libro Manizales y amé profundamente el libro y la amé profundamente a ella. Entonces quiero que todo el mundo lea a Lina Parra y quiero que todo el mundo lea La mano que cura y que bueno, no les voy a spoilear nada, pero me hizo reconectar mucho mira, con mi tradición de tías y abuelas y sus creencias y sus rituales. Y también con mis miedos de la infancia en la finca cuando yo no era capaz de dormirme con el pelo suelto porque pensaba que el duende iba a llegar a hacerme trenzas. Posiblemente, si vuelvo a ese mismo lugar, en algún momento de mi vida dormiré con el pelo trenzado para que el duende que le hace trenzas a los caballos no me haga trenzas a mí. Bueno, Ese es mi ritual era mi ritual de protección. bueno, necesito que ese libro me lo regales cuando nos volvamos Te a va ver. a fascinar, Catalina. Pues sí, me gusta. Mis recomendados, sino los libros que me sirvieron de apoyo para hablarles hoy, porque tengo una biblioteca esto muy grande. Uno es Witch, que son los comunicados y toda la obra plástica que hicieron la conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Las amo. Les recomiendo mucho este libro Macumberos de Susana Andrade. Ella es una feminista afro-uruguaya que habla de la práctica del candomblé en una clave feminista. No sé si recomendárselos, estoy a punto de comenzarlo a leer. Les recomiendo la obra de Susanne Treinster, que es una artista visual que trabaja con la interacción entre espiritualidad y tecnología. Este es un clásico, The Black Arts, de Richard Cavendish. Este es un libro básico para entender como toda la semántica de lo que hoy entendemos como brujería. No necesariamente les recomiendo esta enciclopedia con 5000 hechizos, esto ya es
para nerds se los recomiendo como arma blanca. Definitivamente puede servir para matar a alguien. El martillo de las brujas. Catalina, te van a acusar como a las brujas de Etsy con lo de Charlie de Charlie Kirk. Kirk. Bueno, sí, no sé. Y este es el martillo de las brujas. No sé si les recomiendo comprarlo, pero les recomiendo que sepan que esto existe, todavía se edita, todavía se publica. Es un testimonio muy interesante de lo que ha sido la misoginia en la historia. Y finalmente, nada, si van a empezar a leer el tarot, arranquen con la Rider-Waite Smith o Rider Smith Waite. Es que antes no habían incluido a la ilustradora en el nombre del tarot y ella es una genia, Pamela Colman Smith. Es el mejor tarot para comenzar gracias a ella. Y si no, les recomiendo el tarot de Aleister Crowley, que es mi tarot favorito, con el que empecé a leer las cartas. Lo amo con todo mi corazón. Y mi recomendación principal es que lo politicen todo, que sean críticas con su espiritualidad, porque la espiritualidad construye mundos, y que griten abajo el capital en su retiro de yoga. Bueno, entonces hasta aquí este capítulo. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias a nuestra productora Laura UAT. Y esperamos que nos dejen, como siempre, sus comentarios, que lo compartan y que estén pendientes de los próximos, o el próximo capítulo, no sabemos, para despedir esta primera y hermosa temporada de Somos Volcanes. Chao.